es un equipo indispensable en microbiología, ya que es el que nos va a permitir tener contacto visual con esos microorganismos, esas células que no pueden ser observadas a simple vista. Entonces, una herramienta indispensable en el laboratorio de microbiología. Para contarles un poquito sobre la historia, más o menos así eran los primeros modelos que se hicieron de microscopios. Funcionaban con batería, una lámpara, tenían unas placas de metal a las que le asociaban o les colocaban un lente que era por el que observaban y era algo rústico y cómodo de manejar. Y por la historia, pues se cree que alrededor de 1610 se inventó el primer microscopio. Los italianos le atribuyen esa invención a Galileo, pero los holandeses se la atribuyen a Johannes. Entonces, en realidad todavía no se sabe cuál de los dos, porque casi que al tiempo presentaron sus trabajos a base de un microscopio. Pero el nombre de microscopio fue usado por primera vez en la Academia de Lincei, donde Galileo presentó pues sus trabajos, que en esos momentos estaba trabajando con abejas, y para unas observaciones utilizó una lupa, un amplificador de imagen a base de lentes y espejos. Entonces, micro de pequeño y scopen de ver. Mientras tanto, el señor Leeuwenhoek utilizó lupas combinadas con las que llegó a alcanzar aumentos de hasta 260 de magnificación de esa imagen, de ese objeto que estaba visualizando, el cual le permitió ver protozoarios. Más o menos así, entonces, era el modelo de microscopio de Leeuwenhoek, ya un poco más manejable, ya era más movible que el que veíamos anteriormente. De 1870 a 1890, Carl Zeiss entonces ya sustituye el agua, que era el medio acuoso que se utilizaba para ver a estos microorganismos, por el aceite de cedro, ya que este entonces le permitía magnificar la imagen hasta 2000 veces de su tamaño real. A base de este aceite de cedro se elaboró el aceite de inmersión, que ya es totalmente sintético, el que utilizamos hoy en día. Entonces, cuando ya se dio paso a los primeros microscopios, más o menos similares a los que manejamos ya nosotros, ya estos eran un poquito más sofisticados, estaban constituidos principalmente por 5 partes. Unos tornillos para ajustar el tubo de la visualización, un lente por donde se visualizaba, un tornillo para ajustar el foco, una plataforma o la platina que conocemos hoy en día, y el espejo, que era lo que permitía que la luz se reflejara en nuestra muestra. Entonces, para utilizar este tipo de microscopio, el observador se acercaba al objeto y este se agrandaba, pero tenía que estar aproximadamente a 25 centímetros o menos para poder ver con claridad ese objeto. Entonces, el esquema general de todos los microscopios es un tubo cilíndrico que va a alojar el sistema óptico, oculares y objetivos, la platina, que es donde vamos a colocar el objeto que vamos a observar, y un juego de espejos, que son el diafragma y el condensador, que es donde se va a concentrar la luz sobre el objeto que queremos ver. Más o menos, entonces, esto es lo que vamos a percibir. El ojo del observador, el lente del ocular, los objetivos, aquí colocamos la muestra, las luces que inciden sobre la muestra es lo que nos va a permitir que todo esto, que lo que está aquí se magnifique por la luz que se refleja acá y los lentes. Todos los microscopios hoy en día se rigen bajo los mismos parámetros, que son un aumento, un poder de resolución, el número del campo, la profundidad del foco y el contraste. El aumento de la imagen se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Así se
cuánto estoy aumentando mi imagen. Todos los objetivos tienen esos numeritos, al igual que los oculares. Lo que hay que hacer es multiplicarlos. Pues si estoy viendo con el objetivo de 10, el de 4, el de 40 o el de 100, y el aumento al que tenga mi lente en el ocular. El poder de resolución, que es la distancia donde se pueden distinguir dos puntos. Esta va a ser mayor cuando menor es la longitud de onda que atraviesa por el diafragma, y va a ser mayor cuanto más grande es la apertura numérica del condensador. Y obviamente si utilizo aceite de inmersión va a ser aún mayor. Entonces la solución la voy a obtener manejando la apertura numérica de la cantidad de luz que yo quiero que atraviese hacia mi muestra. El número del campo es el diámetro de la imagen observada a través del ocular y que se expresa en milímetros. Entonces, tengo mi imagen, voy a mirar el ocular, el número que tengo ahí, entonces ese es el que me va a expresar cuánto mide esa imagen en milímetros. La profundidad de campo va a depender de los objetivos. Si observo una imagen con objetivo de 4, el campo visual va a ser más amplio. Tengo la capacidad de observar mayor espacio, por decirlo así. Si miro con objetivo de 100, con inmersión, voy a acercar el objeto que quiero ver, entonces voy a perder profundidad en el campo. Solo me voy a enfocar en el objeto que yo seleccione para ver. Y el contraste va a depender de la luz entre el objeto y el medio. Si el objeto emite algún tipo de luz, va a ser más fácil este contraste que si es un objeto incoloro. Entonces ese contraste se puede aumentar con ayuda de las tinciones. Empleo un colorante y mejoro el contraste de la muestra. Entonces aquí tenemos el microscopio óptico compuesto, que es el que utilizamos en los laboratorios de docencia, también en el de investigación, utilizamos este tipo de microscopio. Este es el que ustedes tienen en la guía y le deben colocar todas las partecitas que le señalan y decirme cuál es la función o para qué se utiliza cada una de ellas. Entonces, así son hoy en día los microscopios compuestos. Ya saben que estos son los oculares, tenemos dos. Tenemos una cabeza, un brazo, un pie, la parte mecánica, tenemos revólver, objetivos, platinas, que también tiene otras partecitas, diafragma, condensador, los tornillos macro y micro, regulador de luz y el botón de encender y apagar. Entonces ahora vamos a hablar un poquito en general de cada una de esas partes. Entonces, la parte mecánica es esa parte que se puede desmontar. Vamos a tener el estático, que es donde van apoyados los lentes o el cabezote del microscopio, los tornillos de la platina, el condensador, los objetivos, los oculares y la cabeza. El sistema de soporte estático, que es el tubo donde se van a sujetar tanto el ocular como los objetivos, la platina, el pie y el brazo. El sistema de ajuste, los anillos que ajustan los oculares, aquí se regulan, los tornillos que permiten mover la cabeza, los tornillos que regulan la platina, con este me desplazo hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo, los tornillos del condensador y la palanca de cierre del diafragma para regular la entrada de luz, que viene desde el condensador. Y tenemos el sistema de enfoque, que está compuesto por dos tornillos, el macrométrico para distancias grandes y el micrométrico para distancias cortas o para darle más definición a nuestra muestra. Y están apoyados en una parte que no es móvil, que se llama freno. La platina
donde colocamos nuestra muestra, generalmente un portaobjeto, tiene una pinza que es para agarrar, para garantizar que no se nos caiga esa plaquita, y trae una escala. Con esta escala, si yo estoy analizando una placa, contando, por decir, células en una placa, y por X o Y motivo tengo que suspender esa revisión y no terminé de revisar toda la placa, yo anoto estas coordenadas que me da la platina, las tiene tanto lateral como vertical acá, entonces así podré saber en qué posición quedó la placa, anoto esas coordenadas y después puedo volver a montar la placa y sigo en la parte donde quedé. Entonces es muy importante esta escalita para ese tipo de registros. La parte óptica, están los lentes que están en los oculares y en los objetivos, el sistema de iluminación conformado por el condensador, el diafragma y la fuente de luz. Para este tipo de lentes se suelen usar lámparas halógenas de intensidad graduable, se encienden y se apagan con un interruptor, y casi que la mayoría tienen un filtro aquí pues para regular la entrada de luz. El condensador y el diafragma. El condensador concentra la luz de la lámpara en un punto de la preparación y el diafragma o iris está dentro del condensador y se cierra, mejora el contraste, pero vamos a tener problemas con la resolución. Entonces siempre vamos a tener que estar jugando con la apertura del diafragma y el condensador para lograr un mayor enfoque. Los lentes o los objetivos están colocados en el revólver, tienen un sistema de amortiguación y un anillo coloreado que va a indicar los aumentos. Los aumentos que encontramos son de 4, de 10, de 40 y de 100 en este tipo de microscopio, en el óptico compuesto. En otros podemos encontrar de 20, de 60, dependiendo. Y para el objetivo de 100 utilizamos el aceite de inmersión. Entonces, el de 4, que es el de menor aumento, siempre va a tener un anillo rojo. El de 10 va a ser amarillo, el de 40 va a ser azul, el de 100 blanco, y los que tienen el sistema de amortiguación es un anillito color verdecito. Los oculares, que son en estos microscopios, vienen de a 2. Estos tienen para ajustar la distancia interpupilar. Cada persona, cada observador se ubica en los oculares y tiene que regular la distancia entre cada uno de ellos para que se adecue a su distancia interpupilar. No todas las personas tenemos esa misma distancia, por lo que puede pasar que alguien está viendo la muestra y si otra persona quiere ver, va a tener que graduar esta distancia para enfocar o no va a lograr ver lo que está viendo el observador número 1 porque esta distancia es diferente. Así que cada uno tiene que tener en cuenta esta distancia para cuando va a realizar un enfoque de una muestra. Los oculares vienen en aumentos de 10, de 15 y de 20. Aquí se registra. Entonces, cuando yo quiero ver el tamaño al que estoy observando o magnificando esa muestra, voy a multiplicar este aumento por el del objetivo. Y así sabré a qué tamaño tengo magnificada esa muestra. Entonces, cuando estamos en el laboratorio, tenemos que tener un material necesario, que son estas plaquitas portaobjetos. Vienen así totalmente lisas, las hay frosteadas, es decir, traen aquí una plaquita como opaca en la cual yo puedo escribir fechas, datos, si los requiero. Hay que tener en cuenta en el momento que estamos, hay que tener en cuenta en el momento que montamos nuestra muestra, ya que es difícil distinguir cuál es la parte de abajo y cuál es la parte de arriba. Entonces, algunas traen ya ese frosteado en el cual yo puedo escribir para no perder. Estos portaobjetos vienen lisos, vienen rugosos, vienen con canales, dependiendo pues de qué necesite yo observar. Y tenemos los puro objetos,
que son en fibras de vidrio, un poco más delicados que estos. También vienen en diferentes tamaños. En microbiología, para utilizar el aceite de inmersión, cuando vamos a observar con el objetivo de 100, siempre debemos colocar el cubreobjeto y encima del cubreobjeto colocar el aceite, para que ese aceite no interfiera con mi preparado, con mi muestra. Casi siempre van a estar esas muestras en solución acuosa, entonces colocamos siempre el cubreobjeto. Luego, pues esto se descarta y así no daño mi muestra. En otras preparaciones que vienen ya placas fijadas con tejido o con muestras, sí puedo colocar el aceite de inmersión directamente y pues a la muestra no le va a pasar nada. Pero los preparados que hacemos en microbiología, como son frescos, necesitamos colocar siempre el cubreobjeto. El aceite va encima del cubreobjeto. Y las pinzas, pues para manipular este tipo de plaquitas. El aceite de inmersión, ya hoy en día no son extraídos de madera, son sintéticos, como les conté. Los hay de baja, media y alta viscosidad, y su empleo es imprescindible con el objetivo de 100. Bueno, para manipular un microscopio hay que tener en cuenta ciertas cosas, ciertas condiciones. Entre esas están estas: no poner la preparación al revés. Por eso les decía que mucho cuidado con las plaquitas, porque algunas veces no podremos distinguir cuál es la parte de abajo y cuál es la de arriba. Tenemos que regular la luz a la intensidad media, o pues dependiendo de las condiciones de vista de cada observador. Ajustar el condensador y el diafragma al medio, pues son la intensidad recomendada. Y empezar por el menor aumento, que es 100. Una vez que ya tengo mi campo visual, ya puedo ir pasando a mayores aumentos. Siempre que estemos colocando una muestra, hay que ir mirando por fuera la platina cuando la vamos subiendo. Enfocar y ajustar a medida que vamos subiendo o manipulando la posición de la placa con los tornillos de la platina. Pasar al siguiente aumento y enfocar. Esto es una manipulación casi que con una mano voy manipulando el micrométrico, el macrométrico, y con la otra voy manipulando el carro, la platina. Y al acabar, retirar la preparación y siempre tener en cuenta apagar la luz del microscopio y no dejarla encendida. Recuerde que son lámparas halógenas y se pueden desgastar, o el tiempo de vida va a ser menor. Los microscopios también pues tienen una forma de conservarlo. Anteriormente pues se guardaban en cajas de madera. Hoy en día ya saben que tienen una funda plástica, entonces antes de guardarla, limpiar los lentes con papel de arroz, que es lo que hacemos. Más que todo estar pendiente del objetivo en sí, si está sucio de inmersión, limpiarlo. Retirar el exceso de silol, pues el silol ya no se utiliza, está comprobado que es carcinogénico, pero con silol se fijaban las placas anteriormente, entonces por eso retirar el exceso de silol y usar pincel o peritas de aire para retirar cualquier partícula que quede en la platina. Entonces, como les contaba, hay diferentes tipos de microscopios. Los hay ópticos y los hay electrónicos. Entre los ópticos tenemos el microscopio simple, una lupa. Tenemos el microscopio óptico compuesto, que es el que no todos conocemos. Los hay normales, como los que están en el laboratorio, de campo oscuro, de contraste de fases y de fluorescencia. En el laboratorio de investigación manejamos este contraste de fase o invertido, también se le llama, y el de fluorescencia, además de los normales. Ya estos son un poco más especializados, son los que utilizan los grandes institutos en investigación, la NASA, etc. Microscopio de transmisión, de barrido, el digital y el efecto túnel o cuántico. Entonces todos ellos van a cumplir con un poder de observación. Los microscopios ópticos nos van a permitir observar
en este caso, pues, microorganismos que tengan un tamaño similar a una micra o mayor. Y con el microscopio electrónico voy a observar microorganismos o objetos que tengan tamaño de una micra y menor de una micra. Entonces, con el microscopio electrónico podemos ver moléculas, virus y algunas bacterias. Con el óptico también vemos algunas bacterias, célula animal, célula vegetal y otros componentes o otros protozoarios que también pueden ser observados con el microscopio óptico. Células eucariotas, hongos. Entonces les contaba que hay microscopios compuestos de campo oscuro. En este tipo de microscopio se da una técnica de iluminación especial que se va a caracterizar en la iluminación oblicua para realzar el contraste de la muestra. Eso más o menos es como verlos en alto relieve. Ahora les voy a mostrar una muestrita cómo se vería. Entonces, esas muestras no son reflejadas bien bajo condiciones normales de una iluminación de campo claro y se observan partículas que aparecen como puntos brillantes sobre un fondo oscuro. Aquí tenemos un microscopio compuesto, entonces lo que me va a mí a mostrar es un fondo oscuro o totalmente opaco y va a resaltar de forma brillante la muestra que estoy observando. Entonces solamente voy a ver iluminada es mi muestra. En este caso tenemos a Treponema pallidum. Esta bacteria no se puede observar en microscopía óptica normal con campo de luz, sino en campo oscuro. El de contraste de fase, lo que vamos entonces aquí es a diferenciar colores e intensidades de colores. Y aquí vamos a observar, podemos ver las células en estado vivo más fácilmente, ayudando así a evitar la creación de condiciones artificiales como las que se introducen por la tinción. Este microscopio, que es de contraste de fases o un microscopio invertido, se llama así invertido porque la muestra va por abajo, la luz va por arriba, no como en el microscopio normal que la luz viene de abajo hacia arriba, entonces acá es al revés y acá están los objetivos. Entonces lo que voy a ver es esto, voy a ver, aquí coloco mi muestra, y esto que no se observa bien, pero es un frasco de cultivo, es una cajita que tiene su medio y ahí crecen las células en monocapas. Entonces cuando la monto aquí no tengo por qué sacarlas del medio, las puedo observar y voy a verlas como resaltadas como en 3D y puedo verlas sin necesidad de ninguna tinción y se ven pues muy claras y solo veo la muestra que emite luz. Solo lo que es capaz de absorber la luz es lo que se va a reflejar en mi campo visual. Aquí tenemos células epiteliales observadas con un objetivo de 20x. Y el microscopio de fluorescencia, lo que hace es emitir longitudes de ondas y para él se utilizan coloraciones que se van a pegar a epítetos específicos. Como así, por ejemplo, si quiero ver el núcleo de una célula, lo que hago es incorporar un colorante que se pegue al ADN. Como el núcleo es una zona rica en ADN, ese epíteto o esa sonda que utilizo va a hacer afín con el ADN y se va a pegar ahí y me va a emitir una fluorescencia. Ese tipo de coloraciones se les llama fluorocromo. Entonces, este es el microscopio de fluorescencia. Y para una mayor visualización y para poder capturar las imágenes, esto se asocia a un computador. Aquí tiene las cámaras, tiene diferentes lentes, también podemos jugar con cada lente para darle diferentes tonalidades a la muestra. Tiene los objetivos, un protector para que la fluorescencia no nos afecte directamente a la vista.
se manipula con guantes de nitrilo porque cada que estos fluoróforos que se utilizan para la tinción, algunos pueden ser cancerígenos como el bromuro de tirio, que emite esta coloración rojo-naranja. Para esta verde-naranja se utiliza light green, que es otro fluorocromo. Pues aquí también se regula el macro, el micro, todo normal, igual que el otro. Tiene acá un juego de lámparas y de cámaras para poder captar las imágenes, y la lámpara es de mercurio, tiene una utilidad limitada, entonces es un poquito más costoso y más delicadito, pero así voy a observar mis muestras una vez que las tiña con esos fluorocromos. Entonces voy a ver esto. Estas observaciones se hacen en un cuarto con la luz apagada, totalmente en la oscuridad, para evitar que se desvanezca o se desgaste el fluorocromo y se pierda la tinción. Si dejo la lámina en reposo por más de un día, si quiero volverla a observar al día siguiente, me toca volver a hidratarla y volver a aplicarle el fluorocromo. Y más o menos en 1931, con el señor Ernest Ruska en Alemania, se construyó o se fabricó el primer microscopio electrónico que era de transmisión. Este fue el primer modelo de un microscopio electrónico que se usaba haz de electrones para aumentar las imágenes. Hoy en día ya se utilizan haz de luz, y posteriormente a esta invención se elaboró en 1942 el primer microscopio electrónico de barril. Entonces aquí tenemos modelos de microscopios electrónicos también asociados a pantallas de computadores para tener una mejor resolución y de la imagen y a un tamaño más aumentado, y para que varias personas pues puedan observarla solamente a cada uno enfocando y varias personas pueden ir visualizando. Estas imágenes que dan son capturadas con la cámara que tienen los microscopios y son editables con programas que trae el mismo microscopio. El microscopio electrónico de barrido ya es un modelo más sencillo, más compacto, más manipulable, que también se asocia a softwares para ser visualizados en el computador. Aquí tenemos un bacilo en división, una microfotografía del microscopio electrónico de transmisión. Microscopio electrónico de barrido, la imagen de un glóbulo rojo, mucho más allá, imagen de un glóbulo blanco, y aquí sí podemos ver todo en tercera dimensión, y listo. Bueno, como les contaba, era algo corto. Desafortunadamente, bueno, por las condiciones que estamos viviendo, no podemos estar en el laboratorio, que es donde podría